Muy buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos hoy día 25 de julio, ya próximos a celebrar fiestas patrias. Ya sería el 201 año, me parece, del bicentenario. Casualmente estás postulando también. ¿Hace cuánto llegaste a Casa Tipo? Bueno, Brayton, primero buenas noches, saludarte a ti y a todos tus seguidores. Estoy acá hace un par de días ya, luego de, bueno, estacionarme acá y recordando viejos tiempos, ¿no? Porque yo te comento que yo trabajé acá durante varios años, casi 9 o 10 años. Ah, buen tiempo, entonces. En la Selva Central, ¿no? Ya. Por el tema de que, bueno, yo soy abogado, soy asesor legal y he laborado en varias municipalidades de acá de la Selva Central, y esa experiencia me ha permitido conocer bastante de gestión pública y también de la realidad de la Selva Central, ¿no? Y ese es uno de los factores que me ha impulsado a postular ahora en estas contiendas electorales. Contento de estar acá. Tú estás postulando al gobierno regional. Así es. ¿Qué te ha motivado para que puedas lanzarte a semejante desafío político? Claro, como te digo, son varios factores. Lo primero, que creo que tengo la experiencia para poder aportar en el desarrollo de la región central. Soy, como te dije, conocedor de gestión pública, conozco cómo funciona el aparato estatal, tengo estudios de maestría en gestión pública. Como te vuelvo a repetir, he sido asesor legal de varias entidades públicas a nivel de la región central. Tuve la oportunidad también de, por lo menos un breve tiempo, estar en el Congreso de la República y conocer, pues, ¿no?, cómo funciona el aparato estatal por dentro. Ahora, hay un tema ahí que me parece muy importante, que a veces los que somos profesionales y trabajamos en la gestión pública podemos dar opiniones y podemos brindar nuestros conocimientos. Claro, claro. Pero finalmente quien decide es la autoridad política. Quien decide son los alcaldes, los gobernadores regionales, los congresistas. Y ocurre pues que es trascendental finalmente la toma de decisiones. Como profesional a veces no lo puedes hacer, como político sí. Y entonces ese es uno de los factores. Y lo otro, que uno tiene que estar involucrado en la vida política. La cosa pública nos afecta a todos. Si no lo hacemos, vamos a ser siempre gobernados por los peores. Tú eres abogado, habría que un poco conocer tu trayectoria de repente a nivel personal para que tus electores te conozca la ciudadanía regional a nivel de Junín, que no es poca cosa, ¿no? ¿Dónde naciste, Omar? Cuéntanos un poco para ir conociéndote. Yo nací en la ciudad de Huancayo, estudié mi secundaria y mis estudios superiores allá. Secundaria estudié en el Colegio Politécnico, un colegio estatal, un colegio público, con el que, bueno, me relacioné con gente del pueblo, ¿no? Y ahí pues aprendí mucho de las adversidades por las que pasa la población. Ya en la universidad, yo estudié en la Universidad Peruana Los Andes, la carrera de Derecho, y también estudié Educación en la Universidad Nacional del Centro. Hice ambas carreras de manera simultánea. Y paralelamente... Sí, en las mañanas estaba en la Universidad del Centro y en las tardes en la UPLA. Y bueno, esa acumulación de conocimientos me permitió ver un poquito las cosas de manera distinta, ¿no? Yo te cuento que, por ejemplo, en la Universidad del Centro tuve una formación bastante izquierdista. Me hablaban de Marx, de Engels, de socialismo, ¿De qué año comunismo. estamos hablando? Y yo acabé el año 2002 la Universidad del Centro. O sea, ¿cuántos años es esa carrera de educación? ¿5 años? 5 años. O sea, tú estuviste entre el 98... Exacto. Y tengo entendido que la Universidad del Centro pues, es una universidad que tiene tendencia izquierdista, socialista. Sí, por eso te decía, o sea, en la carrera de educación me dieron mucha formación izquierdista, caló algo en mí eso, ¿no? Y en la Universidad de los Andes era casi distinto, porque ahí la mentalidad de los docentes era más liberal, más de derecha, más, había una visión más individualista, más ¿qué te puedo decir? Promotora del ámbito privado, ¿no? Quizá porque era particular también. Claro, a veces sí, eso tenía mucho que ver. Definitivamente sí. Entonces, de ahí que yo concebí un poco de ideas liberales
que también calaron algo en mí, y también ideas socialistas, y al final me volví de centro. A estas alturas me parece que es una de las opciones más viables para poder llevar un gobierno. Hemos probado hasta el momento parte de lo que se podría decir gobiernos neoliberales. La otra situación es que la ciudadanía, de repente simpatizando con las ideas de izquierda, que podría decir que hasta cierto punto son populistas, elige a Pedro Castillo, que estamos viviendo su gobierno, pero lamentablemente no vemos un rumbo claro en esta situación. Casualmente la situación, la coyuntura política nos vincula inclusive a la Universidad del Centro, porque recordemos que el que lleva a la victoria en las elecciones del año pasado es Vladimir Cerrón, y él casualmente es hijo de un ex rector de la Universidad del Centro también, y que también tenía ideas de ese carácter. ¿Tú consideras que ahora que has visto lo mejor de ambas ideologías en la universidad, que la opción más viable es la del centro, o consideras que es mejor ser socialista antes que capitalista, Omar? Mira, yo creo, y por algo estoy yo en el Partido Morado ya militando casi 4 años, ¿no?, de que ambos extremos, el tema de izquierda extrema y el tema de derecha extrema, no son lo mejor para generar desarrollo. Porque, por ejemplo, la extrema izquierda va ligada con el autoritarismo, va ligada con el verticalismo, va ligada con el clientelismo. Si no, veamos el gobierno de turno acá en la región central, ¿no?, por decirnos de algún modo. Si no eres del partido, no eres bienvenido al partido. Si no compartes la ideología o no obedeces lo que dicen los líderes del partido, simplemente no tienes cabida. Ahí, a mí me ha pasado eso. Entonces, ¿Tú militaste en algún momento en algún partido de izquierda? No milité, pero sí, como te digo, sí fui simpatizante. De hecho, yo hoy día me considero un hombre de centro-izquierda, porque mis inclinaciones van un poco hacia ese lado. Pero también considero que hay cosas buenas en el otro lado, ¿no?, en el tema de liberalismo, por ejemplo. No un liberalismo ortodoxo, no un liberalismo en el que prime la libre competencia, el libre mercado, que, dicho sea de paso, como diría Joseph Stiglitz, ¿no?, se tienen fallas que hay que corregir. O sea, el libre mercado es bueno, pero tiene que estar ciertamente parametrado por regulaciones que el Estado debe dar a efectos de limitar los oligopolios, los monopolios, etc. Entonces, no dejar que el mercado funcione libremente es permitir que el Estado intervenga, te repito, en esos temas. O, por ejemplo, en generar las condiciones para que los individuos, en base a su libertad individual, se puedan desarrollar. El Estado, dentro de esta concepción, de este marco de centro republicano que así nos consideramos, debe darle las condiciones para que los individuos se desarrollen, repito, en base a sus individualidades, en base a sus talentos, en base a sus capacidades, en base a sus competencias. Si tú eres un talento, ¿no?, o tienes un talento, una habilidad, ya sea deportiva, artística, ¿no?, o artesanal, o en cualquier rubro, si no tienes las condiciones para potencializar esas habilidades, entonces puede ser un talento desperdiciado. Eso es lo que no se hace ahora el Estado. Por ponerte un ejemplo, Brayton, nuestros deportistas, tenemos una campeona de atletismo mundial que ha sido campeona a pesar del Estado, no gracias al Estado. Entonces, imagínate que el Estado le diera las condiciones: pistas atléticas, estadios, implementos deportivos, máquinas para fortalecer sus capacidades. Seríamos cuna de talentos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la cosa, ¿no? Cuéntame un poco, Omar, me dijiste que estudiabas simultáneo Derecho y Docencia. ¿Cómo es que llegaste a que podías estudiar 2 carreras al mismo tiempo? Y también, ¿por qué elegiste esas 2 carreras? Mira, al principio, honestamente te digo, no era, digamos, mi pretensión. Fue bastante, diría yo, impulso, motivación de mis padres. Siempre me han gustado las ciencias sociales, la historia, la filosofía, la economía, hasta ahora. Acabo de ver acá en el Parque de Satipo algunos libros que me gustaría adquirirlos para leerlos. Siempre a Satipo han llegado buenos libros, muy pocos, pero lo han llegado. Entonces siempre me gustaban las ciencias sociales. Y papá, pues cuando yo acabé el colegio a los 16 años, como la mayoría, estaba un poco perdido, ¿no? No sabía
sabía qué carrera seguir. De hecho, las ciencias sociales me gustaban, pero un poco ahí sí mi papá influyó y mi mamá también, que bueno, me sugirieron que estudiara alguna de esas carreras. Tenía la posibilidad de viajar a Lima también, ¿no? Pero era un poco complicado por las limitaciones económicas. Cuando uno se inclina a las ciencias sociales, como que los padres siempre suelen tener cierto reparo, ¿no? O sea, si vas a estudiar historia, mejor estudia derecho porque es más rentable de pronto. Sí, sí, definitivamente eso sí. Aunque había también, por otro lado, el lado del temor de mi madre, ¿no? Yo recuerdo que en el primer y segundo año leía muchos textos marxistas, muchos textos leninistas y bueno... O sea, pero tú ya estudiaste Derecho luego de haber visto todas las consecuencias de abrazar unas ideas de ese corte, ¿no? Claro. Pero a pesar de eso te daba curiosidad. Claro, es que como te vuelvo a repetir, te permitía ver las cosas distintas. En un lado, tú veías la cuestión buenas y malas, de desarrollo social, veías temas de solidaridad, ¿no? De desarrollo social, ¿no? De entender la sociedad integralmente a través de la utilización de categorías como fuerzas productivas, relaciones de producción y etcétera, y querías transformar el mundo, querías transformar la sociedad. ¿Como todo joven, quizás? Sí, creo como muchos jóvenes en realidad, pero en estos últimos tiempos no pasa así tanto, ¿no? Creo que lamentablemente falta mucho hoy día en los jóvenes de formación de conciencia social. Tal vez porque en ese aspecto las redes sociales se están volviendo muy frívola a la generación de jóvenes, ¿no? En el sentido de que, por decir, tú abres una cuenta en Facebook, en TikTok o modernamente lo que son las redes sociales tipo OnlyFans, que inicialmente se crearon como una especie de redes sociales para interactuar directamente con un personaje que uno pueda seguir, un artista, por decir. Claro. Pero a la fecha eso se ha desvirtuado a tal extremo que lo que se hace más bien es tergiversar esto a través de tipo pornografía inclusive. Claro. Pero que casualmente le permite obtener a las personas que se dedican a ello ingresos tales que prefieren dedicarse solo a eso. O sea, prácticamente para ellos eso es una carrera en realidad. Claro. En cambio, yo, bueno, soy de la generación de los 80, pero yo nací en el 88. Tú naciste quizás 82. Unos años más antes, 82. Pero en parte nosotros, al menos personalmente, he visto surgir el Perú casi de la pobreza a la situación actual en la que estamos. Y muchos jóvenes tal vez no han visto ese escenario. Claro. A mí mismo no me ha tocado ver tan de cerca, digamos, el apogeo del terrorismo en los años 80, 88, 90, pero era muy niño, ¿no? En tu caso sí lo habrás de alguna manera notado como Sí, un poco lo recuerdo en la infancia, ¿no? Porque, bueno, yo tengo conciencia, o lo que recuerdo es de los años 87, 88, y hay cosas que recuerdo ahí. Yo, por ejemplo, te cuento que vivía cerca de la Universidad del Centro y había un canal de riego que se llamaba y se llama el canal Símil, y ahí aparecían muchas veces muertos y muchos eran asesinados ya sea de parte de la subversión, u otros eran de las fuerzas, ¿no?, contrarrevolucionarias, y yo veía eso de niño a los 6, 7, 8 años. Y mamá nunca quería decirme que era consecuencia de una convulsión social, de una revolución que seguía en el Perú, o de una subversión, ¿no? Nunca me quiso decir, pero yo ya leía periódicos, claro, ya escuchaba las noticias, ¿no? Entonces mamá quiso engañarme, pero no lo logró, ¿no? Y bueno, sí vi ese tema, como te repito, un poco la conciencia social me dieron las ciencias sociales, pero también entendí que no todo se puede interpretar desde un punto de vista total, ¿no? Desde ese ángulo. Y cuando llegaste, cuéntanos cómo, de repente para los jóvenes que nos van a ver a través de las redes sociales también, cuéntanos cómo es que tú llegas a trabajar al Congreso. ¿Ya te graduaste de abogado? Claro. Sí, yo tenía ya experiencia en gestión pública, ya tenía algunos años. Había asesorado municipalidades, varias acá en la Selva Central. Trabajé en Junín, también en la provincia de Junín, ¿no? Fui asesor de Luis Alberto Solórzano Talaverano, que era prista, de hecho sea de paso, con el que
trabajamos y defendíamos mucho, por ejemplo, el tema del lago Chinchaycocha, ¿no? Y bueno, así había trabajado, acá en la selva había trabajado con Edgar Ceballos Ramírez durante algún tiempo, hasta su fallecimiento. Dicho sea de paso, una persona a la que admiro bastante, aprendí mucho de toma de decisiones con él, de empatía y etcétera. En esas circunstancias es que el congresista Mario Cancio me invita, porque bueno, le faltaba un asesor, me hace la invitación y obviamente yo gustoso, encantado de ir a servir a la población desde una instancia tan importante, tan trascendente como era el Congreso. Llego ahí, yo fui funcionario de confianza allá y bueno, ese casi año que estuve me sirvió de mucho para entender cómo funciona el Congreso por dentro, ¿no? De pronto, tú que has abrazado de alguna manera en algún momento ideas de carácter idealista, que uno pueda, sobre todo en ese fuego de juventud que uno pueda tener de querer cambiar el mundo, entrar a trabajar en la administración pública, ser asesor legal, trabajar en el Congreso, hasta cierto punto yo considero que a uno lo cambia, ¿no? Porque de pronto te das cuenta que querer mover el mundo no es tan fácil como pareciera. ¿O qué experiencia te llevaste tú allí de tu paso por el Congreso? Más que verlo de manera distinta me permitió entender la complejidad de las cosas, ¿no? La complejidad del manejo del Estado. Y también mucha desazón, porque cuando yo llegué a trabajar ahí tenía muchas expectativas. Yo estuve el año 2017, si no me equivoco, por ahí. Y en ese entonces estaba, pues, en el Congreso mayoritario estaba el Fujimorismo. O sea, tú ingresaste cuando el Congreso estaba con los 70 congresistas de Keiko. Sí, y permíteme, y con todo respeto lo digo, era muchas veces, había mucha vergüenza ajena. De verdad, yo lo digo, o sea, cuando yo iba como asesor a las comisiones del Congreso, por ejemplo, o cuando iba a las sesiones del Pleno, ¿no? O a las reuniones que tenían las diversas bancadas, muchas veces, por ejemplo, los funcionarios del Ejecutivo, ministros, viceministros, acudían a sustentar algún tema y digamos, las preguntas, las calidades de los interrogatorios de muchos congresistas, de la mayoría en ese entonces eran, la verdad, no sé, discúlpame, pero vergonzosos, ¿no? Yo sentía vergüenza ajena. Una cuestión era la preparación de algunos funcionarios altos y, bueno, la calidad de las preguntas o de los juicios de valor que hacían algunos congresistas era vergonzante. Otro tema es que, por ejemplo, la prensa juega un papel, ¿no? Importantísimo. Todos los jueves habían plenos en el Congreso y ahí se debatían 20 o 30 proyectos de ley y solamente la prensa hablaba de uno o de medio. Te cuento un ejemplo, algo que se me viene a la mente. Por ejemplo, tú habrás visto en las redes sociales la discusión que en ese entonces tuvieron en un interrogatorio que le hizo una comisión del Congreso, que estaba integrada, entre otros, por Mauricio Mulder, hacia Fernando Olivera. Hubo un interrogatorio y eso duró toda la tarde, alrededor de 4 o 5 horas, donde se debatían temas muy interesantes. Pero solo hubo un momento de algunos minutos, poquísimos, en la que hubo un intercambio de palabras entre Mauricio Mulder y Fernando Olivera, que era picante, sí, ¿no? Que era muy, muy, muy picante, y que la prensa habló durante días de eso. Pero detrás de esa discusión habían muchísimos temas que se hablaban. La prensa mediatiza, la prensa define ganadores electorales. Quizá no por nada le dicen que es un cuarto poder, ¿no? Claro. ¿Estuviste cuando el premier Salvador del Solar entró para interponer la cuestión de confianza? No, ya no estaba porque, bueno, el congresista falleció, pero y al fallecer terminó mi vínculo laboral y obviamente perdí la relación contractual. Pero sí estuve al tanto de los pormenores porque dejé ahí mucha gente, amigos, ¿no? Amistades y bueno, entonces... no estuve, pero siempre estuve al tanto de todos esos. Ahora, el año pasado también postulaste al Congreso. ¿Qué tal quedaste en esas elecciones a nivel de votos? A ver, por un lado superamos las expectativas y por otro lado nos faltó también cosas.
Por ejemplo, algo que juega es bastante importante en un proceso electoral es el tema económico. Yo me consumí los ahorros que tenía en mi vida, ¿no? Y aún así no fue suficiente. Y hoy día que he decidido, pues por consenso de los militantes del Partido Morado, seguir en esto y ahora postular al gobierno regional, esa es quizá la gran limitante que yo y que muchos otros candidatos quizá de algunos otros movimientos también lo tengan, ¿no? El tema económico. Si no tienes dinero, lamentablemente no te ven como una posibilidad, como una expectativa, cuando la misma gente sabe que en realidad quienes invierten en esos candidatos, entre comillas, favoritas, son acaso los más corruptos, ¿no? Yo pienso ahí, Omar, que en realidad parte de lo que sucede y lo que tú de alguna manera manifiestas ahora, que el tema económico maneja todo, y es parte de la hipocresía del peruano. Y te voy a decir por qué. Por decir, una de las razones por las que yo pienso que Alan García tuvo la triste decisión de suicidarse fue porque él mismo aplicaba o trataba de ilustrar una cuestión populista. Por decir, él sacó una ley en la que ningún peruano podía ganar más que el presidente, que estamos hablando más o menos de 12.000, 13.000 soles en su tiempo. Ese problema del sueldo del presidente después le trajo un sinsabor con Jaime Bailey, porque él sacó La plata viene sola, un artículo que sacó en el Perú 21, porque Alan le incentivó a Bailey para que él postulara, y Bailey le dice, ¿cuánto vamos a gastar? Y Alan más o menos le deslizó 7 millones de soles. Y él le dijo, ¿y cuánto gana un presidente? Sí, creo que ni siquiera él sabía, Alan García no sabía, creo que es más o menos 15.000 soles. La plata viene sola. Así, y entonces Bailey le dice, pues no, pero ¿cómo voy a recuperar tanta inversión de dinero si solo voy a ganar esa poca cantidad? Y ahí es donde Alan le dice, oye, no seas cojudo, pero no, la plata viene sola. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente la verdad de las cosas es que no es lo que se dice. Claro. Entonces, en la administración pública, desde mi punto de vista, no se gana lo que se debería ganar. Ahora Castillo dijo que se iba a bajar el sueldo y hasta ahora no lo hace. Y ya, nuevamente volvemos a eso, ¿no? Alan educa mal a la gente para decirle el servicio a la ciudadanía. Desde mi punto de vista, ¿no? El servicio a la ciudadanía, a la población, es una entrega. Eso es correcto. Pero ¿qué pasa? Que para servirle así como de la talla que tú tienes de la administración pública, ser abogado, obtener estudios de posgrado, escalar en ese nivel académico también tiene un costo. Y que cualquier persona, como alguien que invierte, pues también quiere recuperar su inversión académica. O sea, es un dinero que uno da. ¿Y cómo lo haces cuando tú trabajas en un sueldo que no se concibe con la economía que tú das? Ahí hay también una hipocresía. Y la otra es lo que tú planteas, que es el hecho de que los candidatos que son los más favoritos es porque han invertido una cantidad abismal de dinero. Y como tú dices, todos los peruanos, todos los votantes sabemos que está votando plata y que de alguna manera va a recuperar. Y eso se tradujo en el roba pero hace obra en la campaña de Castañeda la última vez que ganó. Claro. Mira, ¿cómo cortar eso, Omar? A ver, yo creo que, permíteme reflexionar algo ahí, ¿no? Este círculo vicioso se genera porque hay, digamos, unas características propias de la idiosincrasia peruana, ¿no? Toffler, seguro que lo has leído, escuché algunas veces hacer comentarios sobre estudiosos de la sociedad. Decía, por ejemplo, en la tercera ola que los latinoamericanos tenemos un complejo mesiánico. Sí, es decir, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, que la población está esperando un Mesías, un Salvador, ¿no? Que puede tener por nombre de iniciales Z o puede tener, no sé, una buena personalidad o una buena locución. Entonces creemos, decía Toffler, que va a venir un día un Mesías que nos va a salvar, un alcalde, un gobernador, un presidente. Y eso, dice él, con su visión del hemisferio norte, que es lo que genera este vicio. La gente siempre espera un salvador. Por otro lado, por ejemplo, Flores Galindo, en Buscando un Inca, ¿no?, en su obra, decía que más o menos eso es la idiosincrasia de los pueblos andino-amazónicos. Claro, claro. ¿no? Es decir, siempre esperamos que venga
buscando un inca, ¿no? Una reencarnación del inca, ¿no? O sea, un señor que venga a salvar. Entonces, el Huiracocha en los incas, en los Echánicas, el Itomi Pavá. Entonces, ese llámale complejo mesiánico o ese espíritu de buscar un inca es lo que hace que el electorado siempre busque un salvador. Y de hecho se aprovechan pues muchos vivos, muchos sinvergüenzas, ¿no? Que no están determinados tanto por su voluntad, porque en torno a ese candidato favorito que tú dices, ¿no? Si ya nos vamos más allá del tema sociológico, a verlo desde el punto de vista económico, hay muchos proveedores, obvio, ¿no? Obvio. Y ya lo decía algunos estudiosos, ¿no? Como que también los poderes locales, a propósito de la descentralización económica que se ha venido dando paulatinamente, ha convertido a los gobiernos locales y regionales en botines para estos movimientos saqueadores. Entonces, ¿por qué tanta inversión, Brayton, ¿no? en una campaña electoral donde un alcalde de una municipalidad distrital va a percibir 5.000, 6.000 soles mensuales y tú inviertes ¿cuánto? ¿200.000, 300.000 soles? A mí, por ahí un candidato me dijo, oye, ¿sabes qué? Apóyame con 3 o 4 camionetas. Claro, como yo he sido asesor legal, probablemente, como estuve siempre cerca a los alcaldes, probablemente tengo 4 camionetas para dárselo. Y fíjate la percepción. No, acá cada uno tiene que hacer, digamos, su trabajo, porque si no es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo al punto. Al ser botines, ¿no? Estos pequeños movimientos, ¿no? buscan captar eso y entonces lo van a recuperar pues cuando capturen el poder. O sea, hay esta inversión, ¿no? Yo te cuento, por ejemplo, en Huancayo, que es de donde vengo, hay un movimiento, que no lo voy a decir, pero ya es un poco que todo el mundo se va a dar cuenta, que en cada cuadra de la ciudad de Huancayo ha hecho sus pintas, ¿no? y nombres. Una pared, tú debes saber algo de eso, te cuesta una pared de 2 metros de altura o 3 por 4 o 5 de largo, no te baja de 100 soles el costo. Y entonces, tanto dinero estás invirtiendo, es que vas a recuperar, pues que hay proveedores, hay malos profesionales también que pretenden recuperar y todo el mundo lo sabe. El electorado también juega un papel acá importante, obvio, o sea, acá no hay que decir que solo los malos también son los candidatos, sino que debe haber un gran sector del electorado que le resbala, ¿no? el desarrollo social y buscan intereses personales. O sea, a mí, y termino esta partecita, me da vergüenza eso, vergüenza ajena, porque yo no tendría la cara para verle a mi hijo y decirle, sabes que yo he financiado para que tú tengas buenos estudios, he conseguido dinero a costa de sacrificar el interés común, el bienestar social. O sea, yo no tendría cara para mirar y decirle eso a mi hijo, ¿no? Sí, pues casualmente creo que eso es lo que se ha visto cuando se detectaron a través de las redes sociales, se hizo públicas denuncias de tappers en el partido de Fuerza Popular, ¿no? Desde ahí salió para adelante el tema del tapper, ¿no? Toma tu tapper, que es como decir, te doy un dinero a cambio de que votes por mí. En cierta medida ya el electorado se ha vuelto privado, ¿no? O sea, tú pagas para tener votos directos, ¿ah? Eso es algo que en verdad se está volviendo una tendencia, no sé si eso era antes así o es algo nuevo, pero lo que tú planteas es cierto. En realidad a estas alturas se está volviendo algo muy peligroso, pues estamos empeñando el futuro a cambio de un dinero que te cae hoy. Claro, y esos son vicios también que genera el mercado. También el tema electoral ha sido mercantilizado, pues, ¿no? O sea, es que sí, bien claro. Por ejemplo, acá te cuento por experiencia, fui candidato y resulta pues que yo tenía la ingenuidad, si se quiere, de conversar, por ejemplo, acá en la selva con muchas comunidades nativas cuando empecé a hablar con campaña. Y muchos otros candidatos me decían, oye, qué tonto eres, ¿por qué vas allá? Habla con el jefe. Dale una caja de cervezas y el jefe va a hablar con su comunidad y ya los votos van a ser tuyos. O sea, a mí me parece eso denigrante, a mí me parece eso que está muy mal, ¿no? Yo prefiero perder, de verdad te lo digo, unas elecciones a comprar la dignidad de las comunidades nativas o de las comunidades campesinas o de los sectores urbanos marginales, ¿no? O sea, tú no puedes mancillar la dignidad del ser humano, ¿no?
con eso, ¿no? Y hay lamentablemente malos dirigentes que se prestan para eso. ¿Cuál es la situación a nivel, vamos a decir, de desarrollo que tú encuentras ahora en la región Junín, Omar? Hay muchas brechas, como ya en gestión pública se le llama, hay muchas brechas. No puede ser que, por ejemplo, Satipo, ¿no? Veía algunos datos donde dicen que solamente de casi 280.000 satipeños, solo 75.000 acceden al agua potable, por ejemplo. O sea, más del 60% de la población no consume agua potable. No, pero imagínate que acá en Satipo, por decir, tenemos un proyecto que está estancado y que recién este año el gobierno regional ha decidido echarle carbón para que avance, pero ha estado en stand-by mucho tiempo. La salud, que es algo prioritario dentro de las escalas de necesidades que diría Maslow, no le están dando prioridad. La educación. En la situación, ¿no?, de la pandemia, ¿cómo has visto tú la administración del actual gobierno regional, de la actual gestión? ¿Cómo has visto tú? Has estado en Huancayo, me imagino, en el 2020. Sí, entre Huancayo y Satipo, ¿no? Sí, ¿Y cómo lo has visto tú? Porque en realidad, al menos desde mi punto de vista como satipeño, una de las cosas que nos ha parecido sumamente desastroso es el hecho de que tengamos todavía pendiente la construcción del hospital. Se dice que este año se va a entregar, pero la verdad que yo mismo tengo mis dudas. He visto con muchas limitaciones en la solución de problemas porque no se han previsto las cosas, porque las gestiones, no solo en el gobierno regional, sino en general en el sector público, se hacen para atender las necesidades del día y no con prospectiva, no con planificación estratégica. ¿Qué hubiese sucedido si, por ejemplo, hubiésemos contado nosotros con los puestos de salud de atención primaria para la pandemia? Probablemente no hubiésemos tenido tantos muertos como los tuvimos. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay que planificar estratégicamente el país. Francisco Sagasti, uno de los líderes de nuestro partido, en una de sus últimas obras acuñó una frase que diga, ¿no? Piensa en un país mejor y hazlo realidad. ¿De qué está hablando? De planificación estratégica, de desarrollar proyectos de inversión pública, proyectos de desarrollo social a corto, mediano y largo plazo. Tú no puedes atender solo las necesidades del día. Eso yo veo en otras candidaturas. Te están ofreciendo saciar las necesidades del día, pero no a futuro. Por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo, nosotros acá en el partido estamos planteando la creación de un hospital geriátrico que atienda a toda la macro región central. La población en Junín y en el Perú está envejeciendo. Tú y yo, de acá 10, 15 años, vamos a tener 50, 60 años. La atención para el adulto mayor es distinta para el joven o para el adulto menor. La pregunta es, ¿quién va a atender a tanta población adulta? Necesitamos un hospital especializado. Estamos planteando un hospital geriátrico. Estamos pensando en futuro. Entonces, no estamos pensando solamente en el presente, sino en el presente con visión de futuro. Otros hablan y se llenan la boca de que han gestionado, por ejemplo, la carretera central de 4 carriles, necesidad inmediata, pero no están viendo prospectiva. El parque automotor está creciendo, la población está creciendo. Ya no se debe hablar de la carretera de 4 carriles, se debe hablar, por ejemplo, de descongestionar el tránsito a través, por ejemplo, de la culminación de la carretera Ollón para que la ciudadanía que viaja hacia Pasco, hacia Huánuco, no atraviese por la carretera central, sino se venga por el norte de Lima y pase de frente, o la carretera hacia Cañete, o la transversalización de las carreteras. Acá en la carretera marginal todo el mundo viaja por Tarma, por la Merced. Cuando hay huaicos, cuando hay paros, se paraliza el centro del Perú. O el mejoramiento del aeropuerto de Mazamari, por decir. Claro, ¿por qué no, por ejemplo, concluir ya la carretera, pues, ¿no?, de Comas, Mariposa, ¿no?, Concepción, Satipo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? O los aeródromos que me dices, ¿no? Mazamari, en San Ramón, o el mismo Jauja, o el mismo aeropuerto que se tiene proyectado en Huancayo. O sea, hay que pensar a mediano y a largo plazo, Brayton. Y no solo en eso, también en todos los aspectos en educación. Hoy día, mira, hay desempleo. Me dicen, ¿qué haces para la juventud?
hay que darle trabajo a la juventud ahora, pero también hay que pensar en el futuro, invertir en las carreras técnicas. Hoy día en la región Junín tenemos muchos institutos tecnológicos, ¿no?, que también son de educación superior, que bien podemos dotarle de buenos currículos, hacer una reforma educativa a través de convenios con estos institutos, y se cope el mercado de técnicos que son hoy día los mejores remunerados a nivel nacional. Entonces, eso es pensar en futuro, en perspectiva. O sea, no es solo atender las necesidades del momento. Hace unos días el gobierno regional en Chanchamayo inauguró unos módulos, ¿no?, para atender a la educación presencial. Pero un módulo no te dura pues más de 3, 4 o 5 años. ¿Y después qué? O sea, los gobiernos, Brayton, atienden las necesidades momentáneas, no piensan en el futuro, no son prospectivos. En eso hay que pensar, en el futuro. Me parece muy buena las propuestas que estás planteando. Y hay más. Hay un tema que tiene que pasar también, que justo tenía un conversatorio hace poco con Teo de los Santos, y él denunciaba una suerte de hegemonía huancaína. Y lo que él decía era que para poder superar este tema, porque eso se traduce en que Chanchamayo y Satipo se vean de alguna manera postergados en los beneficios que el gobierno regional distribuye a nivel de la región, que tenía que haber una especie de autonomía de selva central propiamente. En este caso él decía que debería haber una región selva central. ¿Tú consideras esto apropiado o es que bastaría solamente con que el gobierno regional tenga una mirada mucho más activa hacia la selva central? ¿Cuál consideras tú? O tal vez para ti no existe esto, ¿no? Mira, yo coincido en algo con el maestro Teodulo, el exalcalde de Huancayo, de Satipo, en el sentido de que sí, pues efectivamente hay un centralismo a nivel de regional de Huancayo, ¿no? En el sentido de que la mayoría de los recursos se concentran allá, y para que y lo he visto acá, o sea, el hecho de ser huancaíno no me ha impedido conocer un poco de la realidad de acá. He visto como jefes de comunidades nativas, he visto como representantes de centros poblados, ¿no?, como autoridades de centros poblados, alcaldes de centros poblados, alcaldes distritales y hasta provinciales, se la pasan viajando no solo a Huancayo, sino también a Lima para gestionar proyectos, para gestionar recursos, ¿no? Entonces eso está mal, pierdes el tiempo, ¿no? Entonces sí, desde ese punto de vista hay la necesidad, y yo lo he dicho también, era una de mis propuestas cuando postulé al Congreso, la regionalización de la selva central. Sí, hoy día consideramos por temas prácticos que se podría crear, y es parte de nuestras propuestas también, crear una subregión de selva central, como lo hay por ejemplo en Huancavelica. Huancavelica tiene una subregión en la que desconcentra los capitales. Eso va de la mano, por ejemplo, en nuestro caso, con la propuesta de la creación de una gerencia municipal, una gerencia regional de pueblos originarios. Nosotros creemos o consideramos que la ciudadanía, los nativos en este caso y los campesinos, deban tener una representatividad ejecutiva. Es decir, hoy día, ¿no?, ¿qué hacen los representantes de las comunidades? Como te repito, viajan a Huancayo a pedir recursos. Pero la pregunta es, ¿y por qué ellos mismos no administran sus recursos, sus proyectos de inversión pública? La idea nuestra es generar o crear una gerencia, no una subgerencia no implementada, porque he escuchado a otro candidato que ha dicho, no, esa subgerencia ya hay. Sí, hay una subgerencia, pero que no está implementada, que no tiene recursos, que no tiene facultades ejecutivas, ¿no?, que es adorno, que es un ornamento en el gobierno regional. Nosotros no. Nosotros vamos a, si es que la población nos da la posibilidad de gobernar, hacer que esa gerencia, ¿no?, tenga capacidad ejecutiva y administre proyectos de inversión pública que las mismas poblaciones originarias van a diseñar. ¿Esto qué implica? Que ellos mismos, a través, por ejemplo, de sus diversas organizaciones, elijan en coordinación con los organismos electorales a sus representantes, y el gobernador regional simplemente a través de una resolución ejecutiva lo designa y se trabaja. Entonces, ¿qué logramos con esto, Brayton? Estamos haciendo un verdadero ciudadano al nativo. Hoy día, en nuestra concepción, los morados, decimos que el Perú es una república imaginaria. Es decir, es un país en el que no hay ciudadanos verdaderos, en el que la ciudadanía solamente te sirve para tener DNI y no para efectivizar tus derechos, tus obligaciones, tu desarrollo.
Nosotros consideramos que para que el ciudadano sea auténtico ciudadano en una república, debe tomar las decisiones. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, ¿por qué solamente acordarse de los nativos en épocas electorales? O sea, me eliges, me haces gobernante y vuelve a tu comunidad. O sea, te pago el pasaje para que vayas a hacer mis comparsas a la capital de la región, o te pago el pasaje para que vayas a votar el día de las elecciones. Eso es denigrante y ofensivo e indignante, Breito. Omar, y no queremos que sea así. Dime, y de crear esta gerencia de pueblos indígenas, por decir, que suena una oferta muy tentadora, sobre todo para las comunidades, como tú lo has dicho, de la serranía, las comunidades campesinas y las indígenas amazónicas. En este caso, ¿cuál consideras tú que sería el presupuesto apropiado que podrías destinar para ellas? Porque tú mismo lo has dicho, si es una gerencia o una subgerencia como hay ahora, y no tiene recursos o no tiene fondos, no tiene presupuesto, es lo mismo que nada. ¿Cuánto sería tu oferta? El gobierno regional tiene autonomía económica. Claro. Y mira, por ejemplo, algunos proyectos que se le encargaría a esa gerencia. Por ejemplo, el tema de del mantenimiento, ¿no?, de las carreteras, de las trochas carrozables. ¿Por qué todavía tiene que decidirlo Huancayo? ¿Por qué? ¿Por qué el gobernador? Ya, ¿cuánto necesitan para el mantenimiento de eso? Adminístralo tú. O sea, tú le darías la administración económica para el mantenimiento de carreteras. Claro. ¿Qué prioridades tienen, por ejemplo, las comunidades nativas en diversos sectores? Claro. Por ejemplo, turismo. Que administren en concordancia con la Gerencia de Desarrollo Económico el turismo, Breito, ¿no? Hoy que visitaba, y siempre es un placer visitar la Selva Central. Si tú viajas de día desde La Merced hasta Satipo y hasta más allá, hasta Pangó, hasta el fondo, en toda la carretera marginal hay centros turísticos donde preparan comida deliciosa, gastronomía, turismo vivencial. Si eso lo conectas, por ejemplo, con Jauja o con Tarma, donde hay sitios arqueológicos, huancas, incas, hay un Capagña. O sea, Roma, ¿no?, decía un adagio viejo: todos los caminos conducen a Roma, en la vieja Europa, en la época romana, en la época antigua. Claro. Acá tenemos un Capagña que no solamente tiene arquitectura, sino tiene cosmovisión. Tarma, Jauja, Huancayo. ¿Por qué no podemos vivir el turismo? Y por ese lado está Calabaza, Mariposa, Concepción. Si tú lo engarzas eso con esta zona, ¿no?, con los petroglifos, por ejemplo, que hay en Yaya, o con la historia que no se ha descubierto todavía de la época colonial, de Juan Santos Atahualpa, etc., o de la historia republicana, ¿no?, de la historia de las instituciones, ¿no?, modernas, de Francisco Irazola, ¿no?, de la importancia de la colonización, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, de mostrar evidencias naturales, la geomorfología, la reserva Xáninca, ¿no?, los microclimas tropicales. O sea, tan grande es que no se aprovecha. ¿Pueden administrar eso? Pueden administrar. Podemos, por ejemplo, a largo plazo, y otra vez vuelvo a la perspectiva, estimado Breito, por ejemplo, ¿por qué no construir un ferrocarril que vaya a mediano o largo plazo? No estoy vendiendo humo. A mediano o largo plazo, con inversión privada, ya sea china o ya sea francesa o ya sea rusa, que son algunos de los mejores inversores. ¿Te refieres a un modelo APP para hacer ese Exacto, ¿por qué no? Que vaya, imagínate, desde La Oroya hasta Machu Picchu. Ya hay proyecto de carretera que se está haciendo ahí, pero un ferrocarril le da presencia al Estado y al sector privado. ¿Por qué? Y hay que decirlo, ¿no? No sé cuántos lo digan, pero yo lo repito en cuanta entrevista me hagan. El Perú es un narcoestado. La Selva Central hay indicios de narcoestado, y no lo digo yo, lo dijo el general Longa, que escribió un texto que se llama El narcoterrorismo en el Perú. Entonces, probablemente hayan esos financistas que estén invirtiendo en algunos movimientos políticos para que les dejen trabajar en el Brain. Y entonces, cuando no hay presencia del Estado, no hay desarrollo. Pero si tú pones un ferrocarril, generas centros comerciales, generas emprendimiento, generas la necesidad de educación, generas la necesidad de salud, haces la presencia del Estado. La presencia del Estado es inversa al desarrollo del narcotráfico. Entonces, pero si tú no piensas a mediano y largo plazo y solamente le ofreces al nativo: te voy a dar combustible para que saques tu producto, eso se llama asistencialismo, eso se llama clientelismo, eso se llama populismo, y eso es lo que utilizan los partidos tradicionales de extrema izquierda o derecha. Omar, en política siempre se suele decir que uno solo no puede hacer, pues,
tanto espacio. ¿Quiénes te acompañan? Como en todo, ¿no? Como en todo. Bueno, acá en la región Junín, obviamente tenemos consejeros en todas las provincias. Hoy día, en el caso nuestro, las consejerías están siendo, todavía estamos pasando un proceso de subsanación, pero por ejemplo acá en Pangoa nos acompaña la señora Gloria Cusi, que es una de las candidatas a consejería regional, ¿no? Una joven, una chica, ¿no? Mary Román, joven abogada, también es ella, ¿no? Y le estamos dando espacio a la juventud, y como establece la ley también tenemos una cuota de comunidades nativas, ¿no? Están los hermanos Shantiori, que son de Mazamari, que nos están acompañando. Eso en el caso de Satipo. En Chanchamayo también tenemos 2 representantes de comunidades nativas, y tenemos a la abogada y contadora Roslaura Rodríguez, que bueno, es una cuota bastante interesante de ellos. Está postulando a la consejería. Claro, pero candidatos provinciales no he visto. Sí, lamentablemente, ya decía que hay que ser sinceros, no hemos logrado armar una lista acá en Satipo por muchos factores, por muchas variables. Por ejemplo, que el año pasado nosotros nos quitaron injustamente la inscripción, ¿no? El Partido Morado perdió la inscripción durante casi medio año. Teníamos acá algunos talentos, acá en Satipo, por ejemplo. Trabajó en algún tiempo, y lo voy a decir porque al final todo se sabe. Con nosotros el señor Marco Ruiz, ¿no? En algún tiempo nos apoyó desinteresadamente cuando yo era candidato. Hoy día, lamentablemente, por esa etapa en que perdimos la inscripción, él decidió tomar otro destino. Y bueno, para mí él hubiese sido un excelente candidato a Satipo. ¿Te refieres a César Ruiz? A César Ruiz, perdón. El expresidente de la Cámara de Comercio. Correcto, ¿no? César, okay. Muy bueno, un buen profesional. A mí me apoyó bastante bien, yo lo veía como un excelente candidato a Satipo, pero bueno, decidió tomar otra posición. Entonces, eso, por ejemplo, el tema de la pérdida de la inscripción nos impidió consolidar nuestras bases. El tema, por ejemplo, de la estigmatización que nos hicieron al Partido Morado, ¿no? Nos estigmatizaron por ser un partido de derecha. Para los rojos somos demasiado azules, y para los azules somos demasiado rojos. La derecha nos dice que somos comunistas, ¿no? Renovación Popular le dijo a Sagasti que era comunista. O sea, discúlpame, claro, pero qué bruto, ¿no? O sea, Sagasti no tiene nada de comunista. Sagasti es, él mismo lo ha definido, hay una crónica que se le ha hecho en la que él se define a él como estructural funcionalista, y eso no tiene nada de comunismo, pero así nos ven. Pero hoy escuchaba un congresista, ¿no?, que dice que Sagasti era comunista. ¡Qué absurdo! Y algunos rojos, algunos izquierdistas nos ven demasiado azules. Nosotros no somos ni azules ni rojos, somos morados. Somos un partido de centro. Ese país que tú mencionabas, hablando de Sagasti, que me hace recordar, y creo que es necesario siempre puntualizarlo, en realidad es el país que tiene los presidentes que no se merece y que tiene los presidentes que nunca elige. Por decir, como en el caso de Valentín Paniagua, que fue igual una figura que pudo llevar a cabo la presidencia del Perú en épocas sumamente complicadas, luego del Fujimorato, y ahora Francisco Sagasti, que yo personalmente considero un tipo intelectual demasiado completo. Creo que es filántropo, escritor, asesor, no sé cuántos oficios más tiene, cantante, creo que toca hasta instrumentos, me parece, sí, este hombre. Sí. Es un tipo muy polifacético. Ha escrito más de 30 libros, conoce de planificación estratégica, ha trabajado en organismos internacionales, y esa calidad. ¿Tú que estás en el Partido Morado, Omar, no se ha deslizado la posibilidad de que él pueda volver a postular? Aunque de repente la edad no le ayudaría tanto, pero quizás por ahí. Sí, yo creo que sería un excelente candidato, pero él todavía no lo ha decidido. Pero yo creo que sí sería un muy buen, excelente candidato. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, sí, pues como dices, hemos tenido presidentes que nunca los hemos elegido y han sido muy buenos. Muy buenos, sí, los mejores no los elegido. Y retrocediendo un poco, Cáceres, por ejemplo, en la época de la guerra, nadie dijo que fuera presidente, pero mira la gesta que hizo en la defensa de la guerra con Chile. Claro, ¿no? Sí, pues sí. Omar, bueno, yo creo que esta ha sido una muy buena conversación. Hemos podido conocerte un poco más como persona, como profesional, como político, ahora que esta es ya tu segunda candidatura a un nivel macro, porque la primera fue al Congreso, ahora estás asumiendo un reto mayor,
eh, de repente, quizás por la falta de candidatos que tengas acá en esta zona. ¿En Huancayo cómo estás? ¿En Huancayo tienes candidatos? Sí, ¿no? El señor José Jurado, él es médico de profesión, obviamente es huancaíno y él estudió en San Marcos, en Lima, es joven, tiene 33, 34 años y mira, joven, está liderando pues esa responsabilidad inmensa, ¿no? Entonces, sí, o sea, conocemos de nuestras limitaciones, pero también tenemos fe de que la gente en algún momento pues tome conciencia de que el dinero no hace necesariamente al mejor, o el dinero no te va a generar desarrollo, ¿no? Claro, en nuestro caso somos gente, como diría ahí, alguien me preguntó, ¿por qué deberían votar por ti? Y yo le diría, porque soy como tú, pues, ¿no? Porque soy padre de familia, porque soy una persona que vive de su trabajo. A mí no me están financiando campañas, yo no soy un alcalde que vive de 2.000 soles e invierte cientos de miles de soles en su campaña. Yo soy un ciudadano que vive de su trabajo, que tengo defectos, que tengo falencias, que tengo imperfecciones como cualquier otro ciudadano. Yo no te ofrezco salvar el mundo, te ofrezco mejorar las condiciones de vida. Y mejorar las condiciones de vida se hace pues con proyectos de inversión bien hecha, con transparencia, con erradicación de corrupción, con traer, por ejemplo, Brayton, a los mejores profesionales del Perú a la región. Eso es algo que, por ejemplo, también te comento. Nosotros queremos en la región Junín y en las candidaturas provinciales y distritales que tenemos a nivel de la región, implementar la ley del servir. ¿Qué significa eso? Traer a los mejores profesionales del país. ¿Por qué el tema del agua potable de acá de ese tipo no se soluciona? Porque no hay ingenieros sanitarios, porque no hay ingenieros hidráulicos, porque no hay especialistas que hayan empezado a trabajar ese proyecto. Entonces, como se tienen esas limitaciones en recursos humanos, entre otras cosas, se tienen paralizadas. ¿Por qué ese tipo, el hospital de Pangoa se ha frenado? ¿Por qué el hospital de acá de Río Negro se ha frenado? ¿Por qué los puentes se tardan 4, 5, 6, 7, 8 años cuando en realidad debieron acabarse en un año? Porque los expedientes técnicos están más elaborados, porque los estudios de preinversión no se hacen con la calidad, con la eficiencia y eficacia que debieran tener. ¿Por qué? Porque no hay los profesionales. ¿Cuándo va a venir un profesional a trabajar en una institución pública? Cuando se le reconozca sus honorarios correctamente. Eso es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Claro. Es que es necesario sincerar esas Claro, cosas. ¿cómo se hace eso, Brayton? Facilísimo. El sistema del servicio civil, el famoso Servir, tiene 16 subsistemas laborales que implican capacitaciones, que implican ascensos, que implican sistema de remuneraciones, ¿no? En escala cada vez mejor. Si nosotros implementamos acá y traemos, ¿por qué no?, a los más grandes profesionales del país, que ganen 10.000, 12.000, 15.000 soles, pero que me traigan resultados, o sea, yo creo que la gente estaría tranquila. Un ejemplo para llevarlo al campo deportivo, el señor Gareca. Claro. Decían que ganaba muchísimo, pero fíjate las satisfacciones que nos ha dado, y nos ha dado cátedra de cómo se debe hacer deporte o desarrollar el deporte en un país. Ganaba, sí, pero yo te pregunto, ¿qué peruano está descontento con su trabajo? Nos llevó a un mundial, casi nos lleva a un segundo mundial, nos llevó a ser subcampeones, algo que ni tú ni yo hemos vivido. ¿Por qué no hacer eso también en la gestión pública? Nosotros, por ejemplo, planteamos, justo ya me reuní con un grupo de candidatos de acá de otra organización para ver la posibilidad de una alianza que ya te estaremos comentando, para, por ejemplo, utilizar los terrenos que, como hoy día se están urbanizando las ciudades, valga la redundancia, ¿no? Las áreas de aporte nos lo cedan a los gobiernos regionales o al gobierno regional para construir polideportivos y también para implementar los estadios que hay. ¿Qué nos ha dicho el señor Gareca? No invertimos en deporte. Ojalá haya un día que el gobierno se preocupe por eso. Imagínate, tenemos una campeona nosotros de atletismo acá, a pesar del Estado, no gracias al Estado. Pero imagínate que el Estado le diera esas condiciones, campos deportivos, maquinaria, entrenadores, etcétera, etcétera. Desarrollaríamos los talentos. Eso queremos hacer nosotros a nivel regional. Tenemos que hacer convenios con las municipalidades para que nos den sus terrenos, y por el tema presupuestal, que a veces las municipalidades no pueden, nosotros como gobierno regional lo haríamos.
y dar ordenanzas que son facilísimas. Mira, en Argentina, ¿por qué es un potencial futbolístico acá en América Latina? Porque allá, en estadios reglamentarios, los chicos, los adolescentes, juegan, hacen su deporte antes que los adultos. O sea, tienen prioridad los adolescentes. Entonces esos chicos ya están habituados a reglas, ¿no? Profesionales de actuación. ¿Por qué no hacer acá eso en el Perú? O sea, ¿por qué no aprender lo bueno que nos ha dejado el argentino, que lamentablemente se fue? O sea, hay mucho que hacer, como diría por ahí algún intelectual. Claro. O sea, hay mucho que hacer. Yo te agradezco esto, me estoy poniendo, ya me gustaría seguir esto toda la noche porque hay mucho que decir. Sí, efectivamente. Hay muchísimo que decir y bueno, simplemente invitar a la población, ¿no? A la ciudadanía que escuchen propuestas, o sea, no vean pintas, o sea, quiéranse un poco, o sea, votemos con conciencia, con análisis. ¿Y cómo se hace eso, Brayton? Cuando se conocen las propuestas de los candidatos y la solidez de estas. A mí me gustaría, y te lo digo, y invito, no reto, invito a todos los candidatos de la región Junín a debatir en espacios como estos o en los parques públicos, porque del debate surge, claro, pues, la síntesis de las ideas. Entonces, yo creo que la política debe cambiar y en la contraposición de ideas sustentadas surge también el desarrollo, ¿no? Entonces, yo contento de estar contigo acá y bueno, de desarrollar todas estas cosas, ¿no? Estaremos conversando en otra oportunidad también y estoy seguro que nos vas a estar visitando a lo largo de esta campaña y pues estaremos también atentos a las alianzas y de repente otras propuestas más que nos puedas traer, especialmente para esta parte de la región Junín, que es la selva central, que en cierta medida hemos sentido un poco el abandono de los muchos gobiernos regionales que han pasado. Sí, muchas gracias, Omar. Gracias a ti, Brayton, y otra vez, ¿no? Invitar a la población, agradecerte por este espacio que no me estás cobrando. No, es parte de la idea, es verdad. Hay prensa que cobra. Una de las ideas que al menos yo planteé es que se pueda hacer este espacio de manera que los candidatos sepan que acá se va a decir lo que se quiera decir. Claro, y felicitarte por esa labor de mostrar o desnudar un poco también ciertos aspectos de los candidatos que no se conocen, ¿no? Y creo que está bien también esto, descentralizar un poco a los medios, sí, porque lamentablemente los medios también se han mercantilizado, muchos de ellos, y, sí, pues, y eso está mal. También hay cierto sector de la prensa que le hace daño al desarrollo y la democracia del país. Entonces, gracias, Brayton, un saludo a la población y voten con alguien como usted. ¿Cuál es el símbolo que hay que votar, Omar? La M del Partido Morado. La M del Partido Morado. Bien. Hoy día también hemos estado aprovechando un poco en este caso la ocasión del café, la cafetería Kairos, que está ubicada en Girón, Colonos Fundadores 572. Y bueno, para todos los ciudadanos que quieran venir, satipeños y visitantes, pues nos van a encontrar acá. Sí, hay que promover el consumo de café y de otros productos que hay acá, no hay que exportar, ¿no? Acá hay calidad. Sí, hay calidad. Sí. Chiquitita, estuve en Costa Rica hace algún tiempo. El café no se compara el de acá con el de allá, pese que ellos también son grandes productores de café. Visite Satipo. Muchas gracias. Uy, y se nos quiere ir el... Okay. Gracias a ti, Brayton. Hasta la próxima.